Ok, muchísimas gracias por estar aquí presentes y conectados. Como les mencionaba, les pido que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versos 1 al 4. Seguimos nosotros estudiando los milagros de Jesús y hoy pues viene un tema bastante interesante. Y para poder recordarle, he puesto por nombre a esta prédica la gracia que rompe los esquemas. ¿Sí? Voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente y el título dentro del pasaje que nosotros tenemos es que Jesús sana en el día de descanso. ¿Sí? Entonces en el verso 14, verso 1 dice, cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Esto me recuerda un poco a lo que estábamos nosotros conversando el día de ayer, ¿no? En el grupo de sanidad, con respecto a qué preguntas se le hacían, qué preguntas hacía Jesús y cómo de alguna manera, se respondía a esas preguntas, ¿no? Y aquí vemos que él hace esta gran interrogante, lanza esta gran pregunta de ¿permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso? Y no tanto por como les mencionaba, el tema de que él no hace esta pregunta porque no conociera la respuesta, ¿no? Sabemos que de alguna manera la ley de Moisés decía justamente que no se podían hacer ciertas cosas en el día de descanso, en el día de reposo, ¿no? Estaba muy claro el tema de que guardaremos el día de reposo porque es el día en el que Dios también descansó. Entonces, aquí un poco es analizar y meditar por qué entonces Jesús pregunta, por qué lanza esta gran pregunta de si se permite o no sanar en el día de reposo. Entonces, vamos a dar de alguna manera contestación a estos elementos. En este aspecto, vemos que era un día de descanso, el día de reposo, un momento que para muchos representaba solemnidad, orden y cumplimiento de normas. Jesús entra a la casa de un fariseo principal y no lo hace como invitado pasivo, sino como quien discierne el ambiente espiritual. No era una comida cualquiera, había una tensión, ¿no? Había este aspecto de que de alguna manera le acechaban a Jesús. Estaban muy atentos a lo que él estaba haciendo, a lo que él estaba diciendo, ¿no es cierto? El texto nos dice que observaban cada movimiento y cada gesto que él hacía. Y en medio de esa mirada crítica aparece un hombre enfermo con hidropesia, ¿no es cierto? Es decir, tenía sus extremidades hinchadas, una condición visible, una condición incómoda, una condición imposible de ignorar, ¿sí? Entonces, en este aspecto, yo quiero que de alguna manera podamos ir reconociendo esta escena que es muy poderosa, ¿no es cierto? Un grupo enfocado en cuidar la norma, un grupo de personas que estaba más concentrado en poder de alguna manera darle valía, darle valor, darle de alguna manera este sentido de importancia a lo que decía la norma. Y lo hemos nosotros quizás escuchado hoy en día, ¿no es cierto? Es que la Biblia dice, probablemente ya no decimos las mismas expresiones que en el pasado. La ley dice, en la ley está escrito, hemos evolucionado y hoy quizás utilizamos la expresión de la Biblia dice. Y estamos más concentrados quizás en poder arraigarnos a lo que la Biblia dice, ¿no? Sin tomar en cuenta el por qué la Biblia dice lo que menciona, lo que refiere. En este caso, hay un hombre que está necesitado de la gracia de Dios. Jesús, lejos de esquivar el momento, lo confronta. No solo sana un cuerpo,
sino que desenmascara una forma de fe sin misericordia. Este pasaje nos invita a preguntarnos, ¿nuestra fe libera o limita? Cuando nosotros usamos la palabra, es que la Biblia dice, lo hacemos para liberar a la persona o para condenar a la persona. Cuando nosotros usamos expresiones como la Biblia dice, la utilizamos para permitir que la persona se acerque a Dios, a Jesús, a su amor, o lo utilizamos para mantener cautiva a esta persona en su condición, en su pecado, en su enfermedad. Miramos con compasión o con juicio. Y por eso he preparado algunos puntos, 4 específicamente, que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y el primer punto es un escenario cargado de intención. Vemos en el verso número 1 que dice, entró en casa de un principal de los fariseos a comer pan en día de reposo y ellos le acechaban. ¿Se imaginan lo que es quizás el ser acechado? Podemos quizás imaginarnos lo que significa el ser justamente acechados. Hemos visto probablemente a personas de la farándula, ¿no es cierto? Donde los paparazzis, donde las personas de los medios que se encargan, medios de comunicación que se encargan de revelar, decir, mencionar, ¿no es cierto? La vida de los famosos, están al acecho, a lo que hacen, qué no hacen, cómo están vestidos, si están o no están con una persona, si cambiaron o no de pareja, ¿no es cierto? Probablemente algo así está viviendo Jesús, una especie de momento en el tiempo en el que literalmente las personas están muy concentradas, muy pendientes de lo que hace. El texto deja claro que no era una invitación inocente. Jesús entra en un entorno donde no es bienvenido por quien es, sino observado por lo que podría hacer mal. Muchas veces nosotros entramos en este plano, nos mantenemos en esta condición en nuestras congregaciones, más allá de ver a la persona tal cual es, por lo que es, lo vemos para ver en qué se equivoca. Y suele suceder mucho con los líderes de nuestras iglesias. Solemos ser muy críticos con quienes están al frente de una congregación, de una organización, de estar siempre mirando qué hace bien o qué hace mal. Y cuando hace mal algo, enseguida salimos de alguna forma a criticar, a exponer, a juzgar, a señalar. La palabra acechaban implica vigilancia hostil. No había una vigilancia de, bueno, vamos a estar atentos para ver qué necesidad tiene Jesús. Más bien lo acechaban porque su intención era justamente de hostilidad. No buscaban aprender, sino acusar. Esto revela una religión más interesada en controlar que en comprender, más enfocada en encontrar errores que en recibir verdad. Y aquí les planteo un pilar y les comparto esto para que podamos justamente ir construyendo nuestra relación con Dios. Un corazón religioso puede acercarse a Jesús sin intención de ser transformado, solo para evaluarlo. Hay personas que desde este aspecto religioso se acercan a Jesús, pero no porque quieren conocerlo, sino simplemente para poder evaluar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En Marcos 3:2 nos dice el texto, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. En este aspecto nos muestra que estaban expectantes de ver si él irrumpía, si él no respetaba la ley. El Evangelio de Juan 5:34, capítulo 5, versos 39 al 40 nos dice, escudriñáis las escrituras y no queréis venir a mí para que tengáis vida, nos menciona. Algunos quizás sí, embebemos mucho el texto bíblico. Sabemos perfectamente en dónde está el Génesis, en dónde está Oseas, cómo encontrarlo. Sabemos perfectamente la clasificación de los textos. Pero todo ese conocimiento no nos permite mantener una relación directa, cercana a Jesús. O el hecho de conocer todo esto desde el aspecto bíblico no necesariamente significa que tenemos una relación estrecha con Jesús. Así que les pregunto esto para ir reflexionando. ¿Con qué actitud nos acercamos a Cristo? ¿Como discípulos disponibles o como jueces encubiertos?
cuando hemos sentido la oportunidad de recibir la gracia, de sentir el perdón de Jesús, ¿cuál es el acto que hacemos después? Me he topado lastimosamente con muchas personas que tras de ese acto, lo primero que hacen es señalar, juzgar, criticar, porque como ya no sienten el peso del pecado, creen que eso nos da la libertad de poder condenar al otro, sin entender que quizás la otra persona también está pasando por situaciones complejas, difíciles, y que cada uno tiene la forma adecuada, única, desde la perspectiva y desde la soberanía de Dios, de transitar este cambio para acercarse directamente a esta relación con Cristo. El segundo punto que quiero compartir con ustedes dice una necesidad evidente en medio de la tensión. Una necesidad evidente en medio de la tensión. El verso 2 nos dice, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. El enfermo no habla, pero su condición es un grito silencioso. Está ahí, posiblemente colocado intencionalmente como una trampa, pero para Jesús no es un objeto de discusión, sino una persona digna de compasión. La hidropesía provoca hinchazón, incomodidad constante, es un malestar muy fuerte. No sé cuántos de nosotros quizás hemos pasado por un dolor de muelas, a cuántos quizás se nos ha hinchado el dedo porque nos torcimos el dedo, o cuántos de nosotros quizás se nos ha hinchado el dedo porque nos hemos doblado el dedo, porque de alguna manera nos hemos golpeado, y es incómodo ese hinchazón. Esta persona tiene una condición mucho más severa, ¿sí? Probablemente está reteniendo líquidos y eso genera mucho dolor. Este hombre que nos narra el texto bíblico representa a muchos, visibles en este dolor, pero ignorados por quienes priorizan la norma sobre la necesidad. Este hombre representa lo que muchos de nosotros quizás hemos vivido, hemos experimentado y hemos observado, personas que necesitan de este Dios, personas que necesitan de este Jesús. Y en vez de acercarlos a Él, es que la Biblia dice que no se puede adorar así. Es que la Biblia dice que no se debe vestir de esta manera. Lo he dicho en otras ocasiones. Recuerdo que sirviendo en una congregación, después de algún tiempo, una persona o un grupo de amigos decidió asistir a la congregación. Pero este grupo de amigos eran bastante deportistas y generalmente asistían los domingos vestidos de encalentador. Y uno de los ujieres se acercó a uno de ellos a decirle, no puedes venir vestido de esta manera. A veces las cosas que hacemos están más direccionadas hacia la norma. ¿Quién dice que no puede vestir de esa manera? ¿En qué parte de la Biblia dice que no? Cuando uno hace un análisis antropológico, arqueológico, de cómo quizás las personas en la época de Jesús se acercaban a escucharlo, probablemente habían esclavos y una de las vestimentas clásicas de los esclavos era simplemente tener un taparrabos, un rústico calzoncillo. Y personas así se acercaban a escuchar a Jesús. Y Jesús ni los discípulos les decían a estas personas, no, 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 tú no puedes acercarte al mensaje de Jesús vestido de esa manera. Este personaje de este texto bíblico revela lo que muchos de nosotros somos, personas que necesitamos algo, pero que a veces, lastimosamente, ponemos por encima la norma y eso nos bloquea y nos impide acercarnos realmente a Jesús. Así que el siguiente principio que quiero regalarles a ustedes es, Jesús siempre ve a la persona antes que el problema y la necesidad antes que el sistema. Lo mencioné la semana anterior. No sé si en el grupo de sanidad que tenemos, pero Satanás conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestro pecado. Satanás conoce el nombre de Juan Pablo, pero lo llama por su pecado, mentira, chisme, egoísmo, resentimiento, fornicación, adulterio, divorcio. Sin embargo, Jesús conoce nuestro pecado, pero nos llama por nuestro nombre. Jesús sabe perfectamente que estamos luchando con la fornicación, con el adulterio, con la mentira, con el chisme, con el engaño, con la soberbia, con la idolatría, pero Él nos llama por nuestro nombre. Él nos dice Juan Pablo, Él nos dice María, Marta, Susana, Esther, Raúl, David, Patricio. Jesús nos llama por nuestro nombre. Y aquí
de alguna manera quiero complementar esto con algunos pasajes bíblicos. Mateo capítulo 9, verso 36 nos recuerda, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús siempre mostraba su misericordia, siempre mostraba su amor, su calidez. En el Salmo 34, verso 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esto lo he mencionado ya en otras veces. El poder reconocer que toda persona que está pasando por una situación difícil, compleja, Jehová se muestra cercano a estas personas. Otras preguntas que quiero hacerles a ustedes para ir reflexionando. ¿Estamos viendo a las personas con la mirada de Cristo? ¿O las reducimos a cosas, a errores, a interrupciones? ¿Cómo estamos viendo a estas personas? Y eso me permite entrar al tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La pregunta que confronta la rigidez. La pregunta que confronta la rigidez. Verso 3. Respondiendo Jesús dijo a los intérpretes de la ley y a los fariseos, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué significaba el día de reposo? ¿Qué representa el día de reposo? El día de reposo representa en la tradición judía un tiempo de descanso. Y si nosotros entendemos eso, entonces vamos a comprender por qué Jesús hizo lo que hizo. Jesús no actúa sin antes revelar el corazón de quienes lo rodean. Su pregunta no busca información, sino confrontación. Los líderes conocían la ley, pero habían perdido el espíritu de la ley. Nosotros conocemos la Biblia, pero a veces nos olvidamos cuál es el espíritu, el propósito, la razón por la que la Biblia fue escrita. El silencio de ellos es revelador. No responden porque cualquier respuesta los comprometería. La ley había sido diseñada para bendecir, no para impedir el bien. La Biblia fue escrita para bendecirnos, no para condenarnos. La Biblia fue escrita y la narrativa de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, lo hicieron es para bendecirnos, para dejarnos sus experiencias, sus enseñanzas, no para condenarnos. El principio que quiero regalarles en este punto es: una fe sin misericordia se vuelve incoherente y pierde autoridad moral. Mateo capítulo 12, verso 7 dice: misericordia quiero y no sacrificio. Miqueas 6:8 nos recuerda: hacer justicia, amar con misericordia, nos pone el profeta. Así que nuestra interpretación de la fe facilita la gracia o la bloquea. Porque hay muchas personas hoy en día tratando de interpretar los textos bíblicos. Yo les comentaba tiempo atrás sobre un pastor a quien escucho en redes sociales, cuyo mensaje me fue muy perturbador, a mí especialmente, porque yo predicaba justamente el hecho de que Dios nos ama tal como somos, pero este pastor decía, no, no, Dios no te ama tal como eres, Dios te ama a pesar de lo que eres. Y claro, si analizamos la estructura de la oración y el mensaje, nos podemos dar cuenta de que sí, hay una gran diferencia entre nos ama tal como somos a nos ama a pesar de lo que somos. Porque la una parecería ser que nos ama siendo así, orgullosos, irreverentes, malhumorados. La otra nos pone que Dios ve más allá de lo que somos y aún así decide amarnos. A pesar de que somos justamente iracundos, a pesar de que hemos fornicado, adulterado, Dios nos ama. Y son dos diferentes interpretaciones. La pregunta es, en medio de la polémica que puede generar esto, ¿estamos permitiendo que las personas se acerquen a Dios? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que realmente debería centrarnos? ¿En reconocer si Dios nos ama por lo que somos o a pesar de lo que somos? Creo que lo importante es literalmente saber que Él nos ama y en ese amor nosotros podemos literalmente vivir en libertad. Así que vuelvo y repito, nuestra interpretación de la fe
facilita la gracia o la bloquea? ¿Estamos dispuestos a revisar nuestras convicciones a la luz del amor de Dios? Y esto me permite ir al siguiente punto que quiero compartir con ustedes, el poder de la acción silenciosa. El verso 4 nos dice, mas ellos callaron y él, tomándole, le sanó y le despidió. Recuerden que yo les había dicho que el día de reposo tenía como propósito el poder descansar. Ahora, si Jesús sana, ¿está o no está descansando? Parecería que no, porque a la final está haciendo algo, está haciendo una obra, está haciendo una tarea. Y ese era el dilema. Por eso él preguntaba, ¿es lícito sanar en el día de descanso? Porque a los ojos de quienes simplemente leen la ley a la ligera, dirían, no, o sea, está trabajando, está haciendo un milagro, y el milagro es un tipo de trabajo, entonces no está descansando, está rompiendo la ley. Pero la ley, vuelvo y repito, fue diseñada para acercarnos a Dios. ¿Cómo estaba en cambio el enfermo? Cuando uno está debilitado, cuando uno está pasando por una enfermedad durante mucho tiempo, uno se siente feliz, contento de estar con esa enfermedad. Quizás la mayoría se siente cansada, agotada, esclavizada a esa enfermedad. Entonces lo que Jesús está haciendo en este ejemplo es justamente cumpliendo la ley, porque le está dando descanso a esta persona de su enfermedad. Jesús no necesitaba aprobación para hacer el bien. Frente al silencio religioso responde con acción compasiva. Este Jesús del cual predicamos tocó a esta persona, sanó a esta persona y despidió a esta persona. Tres verbos que muestran cercanía, poder y dignidad. Tres cosas que él demuestra. Mostró cercanía, mostró su poder sobre esta enfermedad y le devolvió la dignidad, porque al despedirlo le permite que sea parte nuevamente de la comunidad a la que él pertenecía. No solo lo sana, sino que lo restaura y lo envía libre. Mientras otros callan por conveniencia, Jesús actúa por amor. Y aquí les regalo el otro principio. La verdadera espiritualidad se evidencia en acciones concretas de misericordia, aun cuando incomoden. Santiago capítulo 2, verso 17 dice, la fe, si no tiene obras, está muerta. Muchos tenemos fe en lo que dice el texto, pero nuestras obras se han quedado limitadas. Lucas capítulo 6, verso 9 nos presenta la siguiente pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Nuevamente, esta confrontación de qué es lo que deberíamos nosotros hacer frente a la ley, frente a lo que la Biblia dice. Así que, ¿estamos esperando condiciones ideales para hacer el bien? ¿O estamos dispuestos a actuar aunque otros no lo aprueben? ¿Y qué cosas no aprobarían? Quizás si nosotros nos dedicáramos o si fuéramos a hacer una obra, una actividad con personas de la comunidad LGBTQ, ¿lo aprobarían? Y si no lo aprobarían, ¿lo seguiríamos haciendo? Aun cuando los otros nos digan, es que la Biblia dice que los que son afeminados no heredarán el reino de los cielos. Sí, la Biblia dice muchas cosas y está bien y está ahí para acercarnos a Dios, no para alejarnos. Así que para concluir esta sesión, esta reunión, quiero que podamos de alguna manera quedar claros en que la fe que vemos en este pasaje refleja el corazón de Dios. Este pasaje no trata solo de un milagro, sino de una revelación profunda. Dios no está limitando, Dios no está limitado por nuestras estructuras. A veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios sí le bendice a esta persona? Pero es que yo voy todos los domingos a la iglesia. Porque Dios no está limitado a nuestras estructuras. Su gracia no espera permiso. Su misericordia no se ajusta a la rigidez humana.
Jesús nos muestra que el verdadero día de reposo se cumple cuando alguien encuentra descanso en la gracia de Dios. Hoy el Señor nos invita a examinarnos. ¿Nuestra fe sana o señala? ¿Somos canales de gracia o guardianes de normas? ¿Estamos dispuestos a tocar vidas con compasión, aunque eso rompa esquemas? Que nuestra vida no sea un entorno donde Jesús es observado, sino un lugar donde Él puede actuar libremente. Porque donde la gracia se abre paso, la vida siempre es restaurada. Padre, gracias te doy por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias porque tú nos permites reconocer qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo como hijos tuyos, que como congregación podamos unirnos en un solo sentir, de no simplemente utilizar la expresión la Biblia dice para condenar al otro, sino para mencionar que lo que la Biblia dice nos da una enseñanza profunda de acercarnos a ti, de que tenemos la opción de acercarnos a ti, tenemos la opción de restaurar nuestra relación contigo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y todo acto que nos ha separado de tu presencia. A ti toda honra y toda gloria. Por los siglos de los siglos oramos. Amén y amén.